Y vamos a comenzar revisando la información de la jornada. Pasada las 3 de la mañana, Ucrania lanzó misiles que cayeron sobre territorio ruso, al menos uno de ellos sobre la geografía de ese país. Misiles que esta vez son autorizados por parte de Estados Unidos en este sistema de misiles del ejército estadounidense que Joe Biden ya ha facilitado, lo había hecho hace mucho tiempo, pero ya ha autorizado su uso sobre la soberanía rusa, marcando, según las autoridades de ese último país, un cambio en la retórica, una variación también en el discurso y en lo que pueden ser nuevas fases incluso de la guerra, ha dicho el propio Sergei Lavrov, el ministro de Defensa de Rusia. Según se informó también en las últimas horas, algunos de esos misiles habían logrado ser interceptados, es lo que dijo la propia autoridad del Kremlin. Sergei Lavrov, el ministro de Defensa, está en el G20 y mencionó también parte de lo que puede ser la respuesta por parte de Rusia. En los misiles, al menos uno de ellos, ya lo decíamos, cayó contra un arsenal militar en la región de Briansk. Esto es fronterizo con Ucrania, a unos 120 kilómetros de la frontera y a unos 200 kilómetros de Kursk, que es la zona, ahí ustedes están viendo el mapa, en Karachev, allí cayó el enemigo. La zona de Kursk es la zona en este instante donde las fuerzas ucranianas se han posicionado precisamente en los últimos meses, desde agosto de este año, y es lo que precisamente lo que quiere hacer Rusia es reconquistar parte de esos territorios antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y entonces pueda haber una negociación, un sentarse, algún acuerdo. Es parte de lo que se está analizando durante estas últimas horas, especialmente cuando ya se ha materializado el primer envío de misiles desde Ucrania, facilitados por este sistema de misiles tácticos operativos de fabricación estadounidense. Los fragmentos del cohete dañado cayeron en el perímetro de una instalación militar, ha dicho Moscú, provocaron un incendio que rápidamente fue extinguido. No hay víctimas ni daños. Aquí escuchamos las declaraciones del ministro Sergei Lavrov. El presidente ruso lo decía varias veces. Si se usan los misiles de largo alcance desde Ucrania hacia el territorio de Rusia, significará que los expertos estadounidenses militares están involucrados en ello y nosotros lo vamos a percibir de una nueva ronda de escalada de Occidente en contra de Rusia y reaccionaremos en acuerdo con este hecho. Reiteramos que ya esto había sido advertido desde el día de ayer por parte de Ucrania y también de Estados Unidos. Hasta ahora Vladimir Putin no se ha referido específicamente, no hay palabras del presidente sobre esta incursión con misiles estadounidenses, pero sí él ya meses antes había señalado que cualquier tipo de situación donde se involucre Estados Unidos con el envío de armamento como ataque puede ser considerado como un ataque conjunto entre una nación de la OTAN con potencial nuclear y una nación con armamento convencional como lo es Ucrania. En conjunto sería un ataque sobre Rusia, así lo consideraría el Kremlin, había dicho Putin en ese instante, y eso perfectamente podría dar paso a una respuesta de índole nuclear. De hecho, la respuesta ante el tan solo aviso permitió que Rusia cambiara la doctrina nuclear. Eso ocurrió durante esta mañana, una modificación en los parámetros de la respuesta que podría dar Rusia en una nueva ronda de amenazas nucleares. Según la doctrina actualizada y publicada este martes, Moscú podría considerar la agresión de cualquier estado no poseedor de armas nucleares, pero con la participación de un país nuclear, como un ataque conjunto a Moscú, y entonces la Federación Rusa, ha dicho el Kremlin, se reserva el derecho de usar armas nucleares en caso de agresión con armas convencionales contra ella, y o la República de Bielorrusia, que está con Rusia en este instante, en el mismo sentido. Estamos de regreso hoy en el mundo con muchos temas que seguimos analizando. Hay mucha información internacional dando vueltas. Está la cumbre del G20 en Brasil con los líderes
del mundo, definiendo distintas políticas y también lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania con el envío ya de misiles, como les decía al principio de este programa, que son misiles estadounidenses autorizados por Joe Biden para que Ucrania ataque en territorio ruso. Vamos a contactarnos ya con Cristian Fuentes, analista internacional, para hablar del escenario que en este instante vive el mundo. Horas complejas. Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues ¿cómo están ustedes? Bien atentos a lo que está ocurriendo. Vamos a hablar del G20, pero también queremos mencionar lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas entre Ucrania y Rusia. Y le quiero preguntar, Cristian, precisamente cuál es su percepción respecto de la eventual respuesta que pueda dar Rusia luego de que ya se materializó el envío de misiles sobre su territorio autorizados por Biden. Bueno, lo que ha hecho Putin ha sido una advertencia. Él ha dicho de que puede responder a ataques masivos con estos misiles, o sea, puede hacer una respuesta nuclear, ¿no? Yo tengo la impresión en todo caso de que, al igual que en el G20, el título acá de la canción es Esperando a Trump, ¿no? En el caso, tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Estados Unidos y también de Rusia, están pensando de que el 20 de enero, cuando asuma el nuevo presidente norteamericano, van a cambiar las condiciones. Entonces, tienen que consolidar posiciones porque lo que viene es negociación. Claro. Entonces, el tener estos misiles, el contar con estos misiles a Ucrania le da una cierta seguridad, digamos, mayor de que va a poder mantener, por ejemplo, lo que han sido sus conquistas en Kursk, en Rusia, y tiene ahí un cierto adelanto, digamos, de fuerza de negociación. Claro, y a propósito de lo que está ocurriendo con la previa a la llegada de Donald Trump, queda la percepción de que lo que hace Joe Biden es acelerar el tranco, hasta ahora bastante cauto con los movimientos que habían ocurrido, pero ahora se expone a que incluso Rusia pueda interpretar que es la OTAN la que está detrás de estos ataques. ¿Le da a Rusia, tiene sustento ese argumento para poder entonces contrarrestar y puede extenderse geográficamente incluso este conflicto? ¿Cuál es el riesgo de eso? Bueno, lo que ha dicho Rusia es que esos misiles son norteamericanos, que no pueden funcionar sin que estén detrás los técnicos norteamericanos, los satélites norteamericanos y todo eso. Entonces, la práctica estos son ataques que hace Estados Unidos y su alianza, que es la OTAN, por cierto. Y por el otro lado le contestan de que aquí el que comenzó la escalada fue la propia Rusia cuando aceptó o impulsó la participación de tropas de Corea del Norte en Kursk. Entonces, bueno, esto es, como decía antes, que es una preparación para el escenario en el cual se supone que las partes van a tener que negociar después que Donald Trump tome, digamos, su nueva presidencia. Lo que ha dicho Trump es que quiere que esta guerra acabe pronto. Sí, Cristian, eso le iba a preguntar. ¿Qué capacidad ve usted en Donald Trump, más allá de la retórica, de las promesas electorales que ha hecho, de realmente poder llegar a una negociación fructífera que además convenza a las dos partes? Porque todos entendemos que Donald Trump tiene una relación con Vladimir Putin bastante estrecha, pero Ucrania probablemente no va a quedar conforme con una negociación donde la ventaja la tenga Putin. Y entonces, en ese sentido, la capacidad que tiene Donald Trump, ¿cuál es? Bueno, para empezar, Joe Biden hizo un adelanto de eso que te está preguntando, porque el darle estos misiles a Ucrania y el permitirles que lo usen, es un poco para decir, bueno, aquí hay como decía antes, hay un adelanto, porque lo más probable es que Trump desautorice el uso de esos misiles y no le entregue, digamos, más ayuda a Ucrania. Y Ucrania, sin la ayuda de los Estados Unidos y la ayuda occidental, se va a ver en la obligación de sentarse a negociar. Ese es ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene Estados Unidos un poder, digamos, muy grande en este caso para desalentar a Ucrania. Bien, Cristian, hablemos de la cumbre del G20, porque también está cruzando el conflicto lo que está ocurriendo en Brasil,
están los líderes allá involucrados, en rigor no todos, pero claramente está, por ejemplo, Sergei Lavrov, que era el que hablaba durante esta jornada. Y hay también una percepción de que no es fácil llegar a acuerdos en esta cumbre en varios aspectos, en aspectos climáticos, en aspectos también de la cumbre por el hambre que ha tratado de impulsar Lula da Silva. La verdad es que es un ambiente complejo, ¿no? Un tanto hostil para un Lula da Silva que busca llegar a acuerdos firmados desde su país, ¿no? Mire, yo diría que en general no fue tan difícil llegar a acuerdos, aunque los acuerdos no tengan mucha profundidad. Yo creo que esa es una diferencia. Lo que intentó hacer Milei un poco fue ser un adelantado de Trump. ¿Sí? Y yo creo que no le resultó mucho, pero por lo menos metió esa idea de que aquí van a cambiar las cosas, esa idea contra, por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los temas de género, los temas de la crisis climática, etcétera, etcétera. Eso fue lo que, pero no se atrevió al final a no firmar la declaración, digamos, que cierra, digamos, esta reunión. Entonces, las cosas como están en el mundo es bastante complicada, ¿no? Es bien complejo. Entonces, una reunión como esta, que el G20, digamos, que reúne a las principales potencias del mundo y a algunas potencias medianas, y en el caso nuestro, en el caso chileno estábamos invitados, es una reunión de una dimensión muy grande. Yo creo que debe ser la reunión más grande, más extensa, más ancha que existe en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta los temas de Estados Unidos con China, los temas de Rusia con Estados Unidos, de Rusia con Europa, creo que, y ahí hay una figura también que es la presidenta de México. Sí. Hay que recordar que el presidente de México anterior no viajaba, en cambio la nueva presidenta sí lo hace. Bueno, todas esas son buenas noticias, pero son buenas noticias dentro de un mundo que está muy complicado. Claro, y a propósito, usted mencionaba a China y aparecían algunas imágenes de Xi Jinping. China tiene al parecer hoy día un rol preponderante en la estabilidad de este convulsionado escenario, ¿no? Porque eventualmente tiene intereses comerciales con Occidente, pero también tiene intereses ideológicos con Rusia y con otros países de su eje. ¿Hay ahí entonces una esperanza en que China pueda aportar desde esa posición de poderío alguna estabilización, ¿no? Algún llegar a acuerdos en algunos de estos conflictos, ¿no? Bueno, por lo menos así se ha expresado China, de que ellos quieren ser un elemento estabilizador. Pero, como decía antes, no sabemos el ímpetu con el que va a entrar Donald Trump a este escenario ya complicado en el mundo. Porque, por un lado, como decíamos antes, Trump está por terminar la guerra entre Rusia y Ucrania luego, lo antes posible. Pero por otro lado también es un presidente que no cree en el multilateralismo y que tiene una serie de otras ideas, digamos, y visiones sobre el mundo que más bien tienden a... Sí, ahí se nos cortó brevemente la conversación la con segunda Cristian economía. Fuentes, ahí retomamos. A ver, ¿lo estamos escuchando, Cristian? Sí, Ahí sí. sí, perdón, que decía que ante un mundo complicado como este, ante un mundo que espera la llegada de Trump, que lo puede complicar más todavía, aparte de que él quiere que termine la guerra entre Rusia y Ucrania lo antes posible. Una potencia como China, que es la segunda economía del mundo, que es una potencia militar también muy importante, que se autoconsidere un elemento estabilizador, eso es muy importante. Y es positivo, digamos, además. Claro, en ese sentido también aporta cierta calma en varios aspectos, ¿no? Mercados, económicos y también, obviamente, en términos de la paz que uno buscaría
en breve también hablando de los conflictos que tienen que ver con Medio Oriente, por ejemplo, que no hemos hablado en los últimos días porque ya ha vuelto a ponerse el foco ahí entre Rusia y Ucrania. Bien, queremos agradecerle a Cristian Fuentes estos minutos de conversación. Seguramente seguiremos hablando más adelante de lo que está ocurriendo y especialmente cuando se acerque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Gracias, Cristian. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Un abrazo. Bien, con estos minutos de conversación llegamos al final de esta edición de Hoy en el Mundo. Los invitamos a que siga en compañía del canal Chilevisión Noticias porque hay más informaciones durante toda la jornada y por supuesto también información internacional acá en Hoy en el Mundo mañana. Nos vemos. Que esté muy bien.